Hola chicos. Bienvenida al canal agradable, TV Can Yaman y Demet Özdemir noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La escena de beso de Can Yaman comenzó como un momento más dentro de la historia, pero poco a poco se convirtió en una de esas escenas capaces de quedarse en la memoria de los espectadores. La tensión entre los personajes ya se había sentido durante varios episodios, miradas prolongadas, silencios llenos de significado y pequeños gestos que parecían decir mucho más que cualquier palabra. Cuando finalmente llegó el momento del beso, el ambiente cambió por completo. Los personajes quedaron frente a frente, intentando ocultar sus sentimientos, aunque sus miradas los delataban. Durante unos segundos ninguno de los dos se atrevió a hablar. Parecía que todo lo que habían guardado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz. Can Yaman interpretó la escena con una mezcla de emoción, sorpresa y sensibilidad. Su personaje se acercó lentamente, dejando que la tensión creciera antes del esperado momento. El beso fue presentado como una consecuencia natural de todos aquellos sentimientos acumulados más que como un gesto repentino. La reacción de los espectadores no tardó en llegar. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre la química entre los protagonistas. Muchos destacaron especialmente las miradas anteriores al beso, porque fueron precisamente esos segundos de silencio los que hicieron que la escena resultara tan intensa. Para los seguidores de Can transmitir emociones frente a las cámaras. No se trata solamente del beso, sino de todo lo que ocurre antes y después, la incertidumbre, los nervios, la emoción y las consecuencias que puede tener un momento aparentemente pequeño. Después del beso, los personajes se quedaron en silencio. Ninguno sabía exactamente qué decir. Habían cruzado una línea que podía cambiar su relación para siempre. Una mirada bastó para demostrar que aquello no había sido simplemente un instante pasajero. A partir de ese momento, la historia adquirió un nuevo significado. Los sentimientos que antes podían esconderse detrás de excusas comenzaron a ser imposibles de ignorar. Cada encuentro posterior estuvo marcado por aquella escena y por la pregunta que ambos personajes llevaban consigo: ¿qué significaba realmente aquel beso? La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados por los seguidores de la serie. Algunos espectadores la interpretaron como el comienzo de una historia de amor, otros como un punto de inflexión que pondría a prueba la relación entre los protagonistas. Lo cierto es que el beso consiguió exactamente lo que una buena escena romántica busca provocar: emoción, curiosidad y ganas de descubrir qué sucederá después. Y mientras la historia continúa, aquella escena permanece como un recuerdo especial para los espectadores. Una mirada, un silencio y un beso fueron suficientes para cambiar el rumbo de los personajes y dejar a todos esperando el próximo capítulo. La escena de beso de Can Yaman se convirtió en uno de esos momentos románticos que consiguen captar inmediatamente la atención de los espectadores.
Desde el comienzo, la historia había construido poco a poco una conexión especial entre los personajes. Las miradas, los silencios y las conversaciones aparentemente sencillas escondían sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a expresar abiertamente. Aquella noche, el ambiente parecía diferente. Los personajes se encontraron en un momento de tranquilidad, lejos del ruido y de las personas que normalmente interferían en sus vidas. Había muchas cosas que querían decirse, pero ninguna palabra parecía suficiente. El personaje interpretado por Can Yaman permaneció frente a ella durante unos segundos. Su mirada mostraba claramente que estaba luchando contra sus propias emociones. Ella también parecía nerviosa. Ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar, aunque ninguno podía imaginar exactamente cómo. Entonces llegó el silencio. Un silencio breve, pero lleno de significado. Sus miradas se encontraron y, durante unos instantes, parecía que todo lo que había ocurrido anteriormente desaparecía. Ya no importaban las discusiones, las dudas ni los obstáculos. Solo estaban ellos dos y aquello que habían intentado ocultar durante tanto tiempo. Can Yaman interpretó el momento con una expresión contenida y emocional. El acercamiento fue lento, dejando que la tensión aumentara de manera natural. Finalmente, los personajes compartieron el esperado beso. No fue solamente el beso lo que llamó la atención de los espectadores. Lo que realmente hizo especial la escena fue todo lo que había sucedido antes, las miradas, la incertidumbre y la sensación de que ambos estaban cruzando una frontera emocional. Después del beso, ninguno de los dos habló inmediatamente. Ella bajó la mirada, mientras él permaneció observándola. Parecía que ambos intentaban comprender lo que acababa de suceder. Habían esperado tanto tiempo para reconocer sus sentimientos que ahora no sabían cómo enfrentarlos. El momento también provocó numerosas reacciones entre los seguidores de Can Yaman. En las redes sociales, muchos espectadores comenzaron a comentar la escena y a compartir sus opiniones sobre la química entre los personajes. Para algunos, aquel beso representaba el comienzo de una nueva etapa. Para otros, era el inicio de una serie de problemas que pondrían a prueba sus sentimientos. La intensidad de la escena estaba precisamente en esa incertidumbre. ¿Qué ocurriría después? ¿Serían capaces de reconocer lo que sentían? ¿O intentarían olvidar aquel momento y continuar como si nada hubiera ocurrido? A partir de ese instante, cada encuentro entre los personajes adquirió un significado diferente. Una simple mirada podía recordarles el beso. Una conversación podía convertirse en una oportunidad para hablar de sus sentimientos. Incluso los silencios parecían tener ahora un significado mucho más profundo. El personaje de Can Yaman comenzó a mostrar una faceta más vulnerable. Detrás de su seguridad aparente había alguien que también tenía miedo de perder a la persona que amaba. El beso había revelado una parte de él que hasta entonces había intentado mantener escondida. Ella, por su parte, también tuvo que enfrentarse a sus propias dudas. Sabía que aquel momento no había sido casualidad. Había sentimientos detrás de él, sentimientos que llevaban demasiado tiempo creciendo.
La historia avanzó mientras ambos intentaban encontrar una respuesta. En algunos momentos parecían estar más cerca que nunca. En otros, las circunstancias los obligaban a mantenerse separados. Sin embargo, el recuerdo de aquella escena permanecía entre ellos. Y precisamente por eso, el beso terminó convirtiéndose en mucho más que un momento romántico. Fue una declaración sin palabras. Una confesión silenciosa. Un instante capaz de... La escena dejó una pregunta abierta: ¿sería aquel beso el comienzo de una verdadera historia de amor o simplemente un momento que complicaría todavía más sus vidas? La respuesta quedaría reservada para los siguientes capítulos. Pero una cosa estaba clara: después de aquel beso, nada volvería a ser exactamente igual. La escena de beso de Can Yaman se convirtió en uno de los momentos más intensos de esta historia ficticia. Desde el principio, la relación entre los personajes había estado marcada por una atracción difícil de esconder. Cada encuentro estaba lleno de miradas, pequeñas sonrisas y silencios que parecían decir mucho más que las palabras. Durante mucho tiempo, ambos intentaron convencer a los demás y a sí mismos de que entre ellos solamente existía una amistad. Sin embargo, cada vez que estaban juntos, esa explicación resultaba más difícil de creer. Una tarde, después de una conversación especialmente sincera, los dos se quedaron solos. El ambiente era tranquilo y, por primera vez, ninguno de ellos intentó escapar de lo que sentía. Can Yaman permaneció frente a ella y la miró durante unos segundos. Su personaje parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero finalmente comprendió que no necesitaba decir nada. Ella también había entendido lo que aquella mirada significaba. El silencio se hizo más profundo. Entonces, lentamente, se acercaron. El esperado beso llegó de manera natural y delicada. La escena no se centró únicamente en el contacto, sino en las emociones que habían llevado a los personajes hasta ese instante. Era como si todos los momentos anteriores, las discusiones, las reconciliaciones, las dudas y las esperanzas, hubieran conducido exactamente hasta allí. Después del beso, ambos permanecieron en silencio. Ella sonrió tímidamente, mientras el personaje interpretado por Can Yaman parecía sorprendido por sus propios sentimientos. Durante unos segundos ninguno supo qué hacer. Finalmente, sus miradas volvieron a encontrarse. Aquello había cambiado algo entre ellos. Ya no podían fingir que no existía una conexión especial. El beso había convertido las dudas en una pregunta mucho más importante: ¿qué harían ahora con lo que sentían? Los siguientes días estuvieron llenos de incertidumbre. Cada encuentro recordaba aquel momento. Una mirada podía provocar una sonrisa, una conversación podía convertirse en una discusión sobre sentimientos que ninguno se atrevía a expresar completamente. Los espectadores, mientras tanto, comenzaron a comentar la escena con entusiasmo. Muchos destacaron la tensión romántica que se había construido antes del beso y la manera en que el momento parecía cerrar una etapa de la historia para abrir otra completamente diferente. Sin embargo, el camino de los protagonistas no sería sencillo.
Aparecieron nuevos obstáculos, malentendidos y decisiones difíciles. El beso había acercado a los dos personajes, pero también había hecho que sus sentimientos fueran mucho más evidentes. En una de las escenas posteriores, ella le preguntó directamente si se arrepentía de lo ocurrido. Él guardó silencio durante unos instantes. Después, respondió con una sonrisa tranquila que no cambiaría aquel momento por nada. Aquella respuesta fue suficiente. Ella comprendió que el beso no había sido un accidente ni una decisión impulsiva. Había sido el resultado de todo aquello que habían intentado ocultar durante tanto tiempo. La historia continuó avanzando entre momentos románticos, dudas y nuevas sorpresas. Pero cada vez que los protagonistas se encontraban, existía una complicidad diferente entre ellos. El beso había dejado una huella. Y quizá esa era precisamente la razón por la que aquella escena había conseguido emocionar tanto a los espectadores. No era solamente un beso. Era el instante en que dos personas dejaron de esconder lo que sentían y decidieron enfrentarse por primera vez a sus propias emociones. A partir de entonces, la historia ya no podía volver atrás. El futuro de los protagonistas estaba lleno de preguntas, pero una cosa parecía segura: aquel momento cambiaría para siempre la relación entre ellos. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.